Hola a todos, bienvenidos una vez más a Fragmentos, un espacio de historias reales para personas reales. El día de hoy he invitado a una persona muy especial que he tenido la oportunidad de conocer en todo este ejercicio pues, de las contiendas políticas. Creo que hemos construido una amistad muy bonita, muy cercana y sobre todo he aprendido a conocer a Vilma, que es una mujer extremadamente maravillosa. He aprendido de ella sobre todo su capacidad de resiliencia para seguir adelante y para mirar siempre de manera positiva la vida. Así que he decidido invitarla a este espacio y el día de hoy está aquí con nosotros. Así que de antemano te agradezco, Vilma, por estar en este espacio, por abrir las puertas de tu corazón, de tu vida, para contarnos un poco también de tu historia y para compartirla con las personas que nos están mirando. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti. Bueno, Vilma, para empezar, me gustaría que tú misma seas quien se presente entre la gente, que les cuentes un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas. A ver, mi nombre es Vilma Rodríguez, soy de acá del corregimiento de José María Hernández. De profesión soy trabajadora social, ya llevo bastante tiempo ejerciendo la carrera, aproximadamente casi unos 20 años. En estos 20 años, pues, he intervenido en varios espacios, digámoslo así, tanto individual, grupal y comunitario, como, o sea, en la profesión. Y también he tenido la oportunidad de trabajar acá en Pupiales, ¿sí? Y como persona, pues, he sido una persona, digamos que se me han presentado como diferentes obstáculos, diferentes situaciones, a veces, por cierto, muy negativas, ¿sí? Pero que, pues, uno se da cuenta que la idea es como tener esas herramientas para salir adelante, o sea, para no dejarse llevar por los problemas. Aunque también han habido espacios muy bonitos que uno mismo los aprende de las personas, o sea, uno aprende a ser como resiliente y esa es la idea, o sea, no dejarse caer. Entonces, esta profesión a uno lo que le invita es a ser más fuerte, no el débil, sino el fuerte, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me ha llevado a estar pues donde estoy. He conocido, pues, he interactuado con personas normales, personas, por ejemplo, digámoslo así, que no tienen una experiencia o que no tienen profesión, por ejemplo, y son las personas más bonitas que con las que puedes interactuar, ¿sí? He conocido, por ejemplo, personas que son súper educadas, que tienen posgrados y todo eso, y son las personas, o sea, que uno dice, no, esta persona no sirve como para tratarla, no puedo aprender nada, ¿sí me entiendes? Entonces, uno ahí es donde mira ese contraste. Y en sí, pues ahorita, pues me considero como una persona, o sea, digámoslo así, con tanta experiencia que pues tengo. Con la experiencia es como a que las personas aprendan de uno y uno aprender de las personas, porque a pesar de que uno trabaja en diferentes partes, sigue aprendiendo. Como Vilma lo ha mencionado, ella y yo compartimos algo muy bonito que es nuestra profesión como trabajadoras sociales y bueno, coméntale un poco a la gente de dónde nace esta idea de ser trabajadora social. ¿Tú te mirabas desde antes, desde tu niñez, de pronto de tu adolescencia, siendo trabajadora social, ayudando a los demás? Pues verás, o sea, la idea de estudiar trabajo social, pues yo tenía como ese afín a la psicología, ¿no? Tenía como ese afín a la psicología. No, dice yo voy a ser psicóloga. Profesiones muy relacionadas. Ajá, son muy relacionadas. Después dije, pues no, pues lastimosamente me fue un poquito mal en el puntaje. Y pues no pude ingresar a una universidad pública, pero pues mis papás, pues ellos, pues con el esfuerzo de ellos, yo entré a estudiar, estudié en la Universidad Mariana, una universidad muy bonita, por cierto, y de ahí nació como la vocación por el trabajo social, porque desde el primer semestre me fui dando cuenta que es una carrera donde uno puede ayudar a los demás, ¿sí? Entonces uno se va dando cuenta con el transcurso de los semestres que te vas a encontrar con todo tipo de personas en las cuales vas como a interactuar con ellos. Entonces, por ejemplo, al principio me asustaba un poco cuando yo empecé a hacer trabajo de familia, cuando yo interactuaba, por ejemplo, con niños con discapacidad, por ejemplo. Ay, Dios mío, pobrecito. Y uno dice, ay, no, yo, ganas de ponerse a llorar al lado del niño y de la mamá, porque dice, ay, no, yo, o sea, uno no sabe qué hacer. Sí. Sin embargo, la experiencia, o sea, el transcurso de
de intervenir con este tipo, o de abordar este tipo de personas, te enseña a serte fuerte, ¿sí? Porque uno dice, no, o sea, yo no puedo estar, la señora está allá y yo estoy acá, escucho sus problemas y puedo empezar a llorar. No, tengo que ser fuerte. Es más, tengo que darle las herramientas para que la señora pueda enfrentar el problema que tiene. Para eso van donde uno, ¿sí? Y eso lo he hecho a nivel individual, a nivel comunitario. Y la verdad, yo te cuento que empecé a trabajar con parte comunitaria. Ajá. Empecé a trabajar en la alcaldía, posterior a eso pasé a ser instructora del SENA porque trabajamos mucho lo que es la parte de desarrollo comunitario. Posterior a eso pasé a ser como enlace comunitario en Policarpa. Sin embargo, pues hasta ahora he trabajado, como te darás cuenta, en todos los campos. He trabajado en educación, he trabajado en salud, he trabajado en la parte comunitaria y también en la parte ambiental y en la parte de obras civiles. ¿Y cuál de esos campos es el que más te apasiona a ti? Pues a mí me gustan todos. Claro, pues que el de familia siempre he considerado el duro. Es más complicado. Es más complicado, sí, porque tiene su algo, ¿no? Sin embargo, a mí el que más me gusta es el comunitario y el de obras civiles. Sí, es una profesión que muchas veces también nos confronta como personas, como ¿cierto? personas, sí. Sabiendo eso, me gustaría, Vilma, preguntarte cuál ha sido como el momento más difícil que tú recuerdas en tu vida que has tenido que afrontar y que de pronto el estudiar trabajo social te ha ayudado un poquito como a salir de eso. Verás, cuando yo estaba en una IPS, yo trabajaba haciendo informes para una IPS, ¿sí? Allá en Pasto. En este caso me dijeron, vea, allá en el municipio de Gualmatán hay un señor que tiene cáncer terminal. Ajá. Entonces me dijeron, tiene que irse a hacerle la visita domiciliaria. Dije, listo, yo le hago la visita domiciliaria. Entonces, es el formato que conocemos. Ajá. Tú ya lo debes conocer. Es la información que tienes que redactar, información familiar y todo eso. Cuando ya yo llegué allá, pues yo iba feliz, ¿no? Cuando ya llegué allá, un señor en fase terminal, o sea, el señor lo mirabas de pie, sí, o sea, normal, pero el señor no podía hablar. Y él me decía, yo a usted la conozco. Entonces, al principio fue como difícil, ¿no? O sea, entre el señor, el sobrino que estuvo ahí presente y yo, había como una barrera, ¿sí? Era como difícil entablar como esa conversación de decirle, vea, usted tiene que firmarme o sea, porque se va a morir, ¿sí? O sea, si él me firma, o sea, yo autorizo de que él se muera. Es así la eutanasia, así de complicada. Entonces, el señor sí. O sea, le dijo al muchacho, porque el muchacho no quería responderme las preguntas. O sea, porque yo le preguntaba que cuántos años tiene, que cómo empezó, toda la información que uno tiene que recolectar. Entonces, él al principio como que se resistía, el joven, pero el señor al final entendió cuál era el objetivo. Él decía, entonces yo le dije, ¿usted quiere morirse? Pues esa era como la pregunta final. Entonces dijo, la más dura de hacer. Yo estoy enfermo, dijo, yo ya no puedo caminar, no podía caminar, dijo, ya estoy cansado, dijo, ya muchos medicamentos, estaba con una enfermera 24/7 que se le llama, y dijo, sí, bueno, cuando después de eso dije yo, o sea, yo nunca había visto un enfermo terminal. O sea, era la primera vez que te enfrentabas a eso. Entonces, como tú decías, ¿hay un antes? Sí, hubo un antes, claro. Un antes en que uno dice, listo, a veces la vida la ve tan, o sea, ella pasa todos los días y pasan problemitas así sencillos y ya, pero no, o sea, uno no ve que la vida o que la muerte puede llegar el rato menos pensado y la gente se puede morir, ¿sí? Y él estaba rogando, decía, no, yo quiero que me haga bien ese informe para yo morirme, porque ya no quiero vivir, porque tengo esta enfermedad, porque ya no hay quien me cuide. Entonces el muchacho decía, no, pero es que yo quiero que ya se vaya mi papá, o sea, que se muera, quiere decir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que irme a estudiar, ¿sí? Entonces yo salí de allá, me acuerdo que me regresé acá a José María y llegué pálida acá, toda asustada, porque pues decía yo, ¡ay no, Dios mío, santo! O sea, ¿qué te asombraba más? ¿El hecho de que el señor se quisiera morir o que la familia quería como deshacerse de él? Pues no, y esa era otra. No, pero él se quería morir, eso era lo que más me impactaba, porque él ya había aceptado que él se va a morir, porque él se quiere morir. Es más, él decía,
¿cuándo va a pasar el informe? Tal fecha. Entonces él decía, entre más rápido, mejor, ¿sí? Y otra es que, por ejemplo, la familia ya estaba como cansada. A él simplemente lo cuidaba en la tarde una hermana y en la mañana el muchacho. Y ellos estaban pues dejar de hacer sus actividades cotidianas pues por cuidar. Otra cosa, y él no tenía apoyo de la familia. Me decía una hermana, pero es que él era tan malo. Él decía que a la vida no hay que tenerle miedo, que eso no pasa nada. Entonces él antes de la vida la miraba así tan superficial, y tener que llegar a decir que no, que después ya se quiere morir. O sea, lo que me dieron a entender es que él no valoraba su vida. O sea, para mí eso me impactó porque, o sea, decía yo, no, pues Dios mío. Entonces, ese tipo como de usuarios, que se le llama en salud, o sea, son los que te llevan a pensar que muchas veces la gente tiene problemas más difíciles que los que uno tiene. Ajá. ¿Sí? A nivel personal uno dice, ay no, qué problema tan grandes que tengo, y uno los ve grandísimos los problemas, pero no, hay gente que tiene problemas más complicados, tiene que tomar decisiones más difíciles, y ahí, hasta ahí llega la vida. A nivel de tu vida, Vilma, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil que tú has tenido que superar, no como profesional, sino como persona? Pues no he tenido momentos difíciles, sin embargo yo ya, pues no sé si... yo tuve un caso de parálisis cerebral, ¿no? De nacimiento, por cierto. Muchas veces, hay veces que, por ejemplo, no, a mí no me han hecho sentir mal, pero hay veces que la gente te pregunta, es bien imprudente, ¿no? Entonces a mí no me parece bien, o sea, uno lo hace sentir mal, es esa imprudencia. ¿Qué es eso que una persona en tu condición no le gusta que le pregunten? Porque a veces siento que eso también es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces no lo hacen como desde la maldad, sino desde el desconocimiento también, ¿no? La gente pregunta cosas que pues pensarían que no le hacen daño a otra persona, pero ¿qué es eso que no te gusta que te pregunten o que te digan, por ejemplo? A veces preguntan y dicen, ¿y usted por qué es así? ¿Qué le pasó en la pierna? Un accidente. Ajá, sí. Entonces uno a veces les cuenta, entonces, ya. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, o sea, eso es algo, no es feo, viéndolo bien es bonito. Yo me he dado cuenta, como te decía al principio, yo miraba a los niños con parálisis, es que era por eso, más, o sea, por la condición que uno tiene. Entonces yo decía, ay, no, si yo, o sea, hubiera sido más complicada la parálisis, estuviera así, ya estuviera en una cama, estuviera, por ejemplo, los bracitos vendados porque los niñitos se golpean, tú sabes, los niños se golpean cuando tienen parálisis porque ellos no, eso. Entonces yo decía, no, en cambio yo soy una persona que me puedo curar, soy una persona normal, he hecho mi vida, soy independiente, ¿sí? Tomo mis propias decisiones, hago mis propias cosas, ¿sí? Y llevo una vida normal. Es más, ahora que tengo un médico, el médico siempre me hace un seguimiento de lo que es pierna y brazo, traumatólogo, él me decía, ay no, pero es que usted es un milagro, y sí, tienes razón, yo soy un milagro, porque no todo, o sea, es un caso de 1000, por ejemplo, ¿qué pasa esto? Los demás, pues todo el mundo se va para allá. ¿Sí? Justo el día de hoy, bueno, teníamos una conversación con alguien que pues pasó por situaciones muy difíciles de su vida y en un momento llegó como a tomar la decisión de que quería suicidarse, ¿no? Y creo que ha sido como un problema que comúnmente no se miraba en nuestro entorno, ¿cierto? Aquí en José María hay muy pocos casos en realidad, gracias a Dios, ¿no? Pero últimamente sí se han visto muchas situaciones en donde los adolescentes se practican cutting, tienen ideas suicidas, ¿no? Y también las personas adultas, hemos tenido personas que se han suicidado también en nuestra comunidad. ¿Qué mensaje les das a ellos, a esos jóvenes que tienen de pronto esas ideas en este momento, o a esas familias que a veces no saben cómo acompañar a un adolescente desde digamos, desde tu profesión, pero también como desde lo que tú también has tenido que atravesar, que pues son a veces muchas dificultades que una persona con una condición diferente tiene que vivir en la sociedad? ¿Qué les dirías a esas personas tú? Sí, pues digamos que, por ejemplo, si nos enfocamos en nuestro municipio de Popiales, Popiales ha tenido altos niveles de suicidio, ¿no? Y yo estoy viendo, o sea, en los trabajos que yo he tenido, por ejemplo, acá en Popiales, empezando, por ejemplo, por los de la alcaldía, las familias son muy disfuncionales.
tú miras una familia normal, papá, mamá, hijos, pero son muy disfuncionales. Todavía los esposos tienden mucho a ser machistas, ¿sí? Y ese machismo no ayuda, o sea, no hay como ese diálogo de acercarse al joven y decirle, mijo, conversemos, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el muchacho? El muchacho se va aislando, ¿sí? Entonces, yo les doy el mensaje a las familias que dialoguen, que se acerquen a sus hijos. Es lo que yo les decía ahora trabajando con el Cabildo de Pupiales a mis familias, a mis mamitas, que unas son jóvenes, otras eran adultas y otras son de la tercera edad. Les decía, conversen con sus hijos, con sus nietos, o sea, pregúnteles cómo están, cómo les fue en el día a día, porque eso no se conversa, solo se llega a la casa y pare de contar. Entonces yo les decía, antes, por ejemplo, a usted le escogían el esposo, les decía, usted se va a casar con este. Les decía, no hagan eso, por favor, denles la oportunidad de escoger el esposo a las muchachas o a los chicos, porque ustedes apenas los ven y dicen, no, es que a mí esa muchacha no me gusta. ¿Sí? Les decía yo, usted no se va a casar con aquel o con aquella, se va a casar es él o ella, y ella pues es la que va a vivir esa situación. Y para evitar, por ejemplo, esas situaciones de suicidio sería bueno, pues pienso yo, que los jóvenes, o sea, busquen como dialogar más esa compañía, buenas compañías con los amigos, porque a veces no hay buenas amistades. Por ejemplo, nosotros estamos como digamos, en peligro de que los jóvenes consuman, de que los jóvenes se suiciden. Yo he visto, por ejemplo, hay una psicóloga compañera que nos contaba, no, es que eso no se hace así, se hace así te puedes desangrar, y ellos hacen al revés, ¿sí? Pero, o sea, el suicidio es como una salida para ellos, decir, no, hasta aquí no más, yo quiero que todo se solucione. No, y es un problema más. Yo he conocido, por ejemplo, problemas súper difíciles. Nosotros tuvimos un familiar de acá de San Marcos, yo todavía era adolescente, yo tendría unos 17 años. Ellos, por ejemplo, en la casa de ellos no había un diálogo, al muchacho lo aislaron tanto, no lo dejaban conocer otras chicas, o sea, lo aislaban tanto que él parecía normal y a rato menos pensado se suicidó delante de los papás. ¿Sí me entiendes? Entonces uno dice, ¿cuál es el problema ahí? El problema está en la familia, en que no hay diálogo, en que no hay, por ejemplo, esa confianza entre papá y mamá, y todavía no la hay. Yo estoy viendo que en las familias de Pupiales y en las familias de José María no hay, los matrimonios son arreglados, y eso es, pues yo pienso que es un problema. Que usted se casó porque él no sé quién es rico, es millonario, entonces va a estar bien. Sí. Y muchas veces esos procesos terminan en que el chico termina en psicología, en un proceso de psiquiatría. Exacto. Pero no hay un proceso también con las familias, ¿no? Exacto. No es tanto el chico, es la familia que debería ser tratada por un psicólogo o un psiquiatra. Sí, o sea, es que tú, o sea, no estás en el espacio chiquito, estás en un entorno familiar. Y si el entorno familiar, Alejandra, es negativo, ¿qué haces ahí? Pues tú te quieres ir, es otro lado. Sí. O sea, ya no quieres vivir ahí. Muchos chicos que yo he tratado, por ejemplo, en Santo Ángel, yo trabajé en Santo Ángel, te voy a contar rápido una experiencia. Allá habían varios chicos que tenían problemáticas muy complicadas, ¿sí? Por ejemplo, el chico que yo te menciono, él nació de una familia disfuncional, la mamá tenía una discapacidad, tenía una parálisis, ella no hablaba, la señora pues no tenía lenguaje, ella simplemente se comunicaba por señas. Llegó un tipo X, abusó de ella y el chico fue como producto de esa relación entre comillas. Entonces él, o sea, como te explico, no tuvo apoyo familiar, no nació en una familia normal, no hubo quien le dé cariño, quien le dé afecto. Entonces él empezó, y decía más encima que vivía por Villavicencio, y allá donde vivía el barrio era súper difícil, o sea, drogas, consumo, prostitución y toda esa situación. A mí una compañera como unos 3 meses después me dijo, no, a él lo mataron, Calucho se llamaba, a él falleció. ¿Y fue por qué? Porque él salió de allá y volvió a ese mundo delincuencial, porque él no tenía como las garantías para seguir estudiando, para educarse, para salir adelante. Terminó el bachillerato, pero no podía ingresar a una universidad y estudiar lo que él quería. Sí. Bueno, Vilma, y en esos ejercicios que tú has acompañado a familias, a jóvenes, ¿qué es lo que has aprendido también de ellos? Porque creo que a veces
no solo aprendemos de personas que han estudiado o que tienen un título más que uno, sino uno a veces termina aprendiendo de las personas que creería que no le pueden enseñar nada, ¿cierto? ¿Qué has Sí, aprendido tú de esas personas con las que tú has trabajado? pues la mayoría de las personas que yo he conocido son personas pues que han terminado apenas la primaria o ni siquiera la han terminado, ¿sí? Ujú, Pero, o sea, yo he aprendido, hay que ser constantes, hay que salir adelante, enfrentarse a los problemas que haya que enfrentarse. Esas personas te enseñan eso, le enseñan cómo apreciar las cosas que uno tiene, ¿no? ujú, ¿Cierto? sí. Y esas personas así son las que a uno le enseñan cómo a salir adelante, o sea, por ejemplo, la alimentación que ellos tienen, o sea, uno no, o sea, ahí lo que toca a uno aprender es la sencillez pienso yo, que hay que valorarla con estas personas. Ujú, sí, Ujú. así es. Y bueno, yo desde que te conocí, Vilma, siempre he mencionado que tú eres una persona que tiene una actitud muy positiva frente a la vida, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde lo aprendiste? ¿O qué momento de tu vida crees que te enseñó eso? A ver, yo me considero positiva porque yo me he dado cuenta que los problemas vienen con su algo, ¿no? Ujú, Pero los problemas hay que saberlos enfrentar. Por ejemplo, nosotros, mi mamá tuvo un problema de cáncer, ¿sí? ujú, Y esa es otra, o sea, esa es otra situación que nos pasó. Entonces nosotros, o sea, uno no sabe qué hacer en ese tipo de situación. Pero pues dando gracias a Dios, pues la situación fue muy positiva con ella. Y ahí donde es donde uno aprende a ser resiliente, aprende a ser positivo, no puede ujú, ser negativo. Porque si tú eres negativo, te pierdes. O ujú, sea, te pierdes en los problemas, te pierdes en todo. ujú. Pero ¿Sí? ¿qué es ser positivo, Vilma? ¿Qué crees que es ser positivo? Ser positivo es saber que vas a tener el problema, pero tienes que buscar esas herramientas para enfrentar las cosas. Y Ujú, sobre todo las cosas negativas. ujú. Eso se llama Y ser una persona positivo. que es negativa, ¿qué no hace? ¿Qué le falta? Una persona que es negativa le falta es rodearse de buenas personas. Ujú, Porque si tú te rodeas de personas negativas, te vuelves negativa. ujú. ¿Sí? Entonces, yo he conocido muchas personas negativas. Bastantes, por cierto. Entonces, uno Ajá, dice, no, estas personas negativas, ¿qué piensan? No, dice, no, es que eso así no va a salir, es que eso, no, y es que eso no. Entonces, uno dice, estas personas negativas que ujú. yo me he dado cuenta y yo siempre he dicho, o esa es como una teoría que yo tengo, no, hay que alejarse de las personas negativas. Bueno, pero ser positivo no es solamente tener una mente positiva, Una mente ¿cierto? Es, o positiva, sea, acompañarlo con con acciones para acciones. transformar como tu realidad o lo que Ajá, estás viviendo en ese exacto. momento, ¿sí? Sí, exacto. Ujú, Sí, muchas veces también yo no puedo decir que siempre soy bien positiva, ¿no? Porque no. Hay días, vas a tener días buenos y también vas a tener días malos. Que no sé, Dios mío, ¿y ahora qué será de hacer? ujú, Sí, pero sin embargo, pues, pues pienso yo que uno tiene que enfrentar las cosas, ¿no? Como ujú, vengan. O ujú, sea, eso sería pues ya a nivel personal, como vengan las situaciones, ujú, ¿sí? Eso te ayuda a ser resiliente. De lo contrario, no. mm. Creo que Ujú, eso es de pronto lo que nos falta hoy por hoy a muchos ujú, jóvenes, ¿no? sí. Justamente hoy hablando con mi papá, él decía, no, pero es que hay que seguir adelante, o sea, no entiendo por qué ahora los jóvenes son como tan frágiles ante las situaciones que pasan en la vida si antes teníamos problemas mucho más graves y Ujú. no sé, seguíamos adelante, dice él. Pero ¿qué crees, Vilma, tú desde tu profesión, por ejemplo, que les falta hoy a los jóvenes? ¿O qué es lo que está pasando hoy en día que hace que los jóvenes seamos más susceptibles de rendirnos tan fácilmente frente a cualquier situación? Sí, ¿no? No, pues yo pienso que a los jóvenes les hace falta es como, como enfrentar a las cosas, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ellos ven un problema, lo ven grande el problema y se corren del problema. ujú, Entonces necesitas decir, no, yo puedo solucionar eso, yo puedo tomar esta decisión. ujú, Y como te decía, si ellos no tienen un buen acompañamiento familiar, considero yo que no pueden salir adelante. ujú, Ajá. Y muchos jóvenes y yo he visto casos, como te digo, se quedan hasta como más adultos al lado de los papás y eso se llama sobreprotección. Y la sobreprotección no es buena.
Tienes que salir, independizarte, como para ver qué problemas hay, si no, no los vas a solucionar nunca. Claro. Sabes que hay algo muy importante en lo que tú dices y es que antes era, bueno, había más comunicación, de pronto por los celulares, hoy en día los jóvenes son más superficiales, Exacto. ¿no? Más vacíos de cosas, se han alejado incluso de la espiritualidad, Exacto. ¿no? Que era como un pilar fundamental para, pues, que las personas salieran adelante en medio de sus problemas, se han alejado de los otros, ahora es, bueno, yo y mi celular y lo que yo pienso acá adentro, ¿no? Y cuando no te contactas con otra persona, que es como la naturaleza del ser humano, estar entre los mismos. Exacto, socializar con los demás, pues aparecen toda una serie de problemas que pues hoy por hoy tenemos. Exacto. Por ejemplo, no, y otra cosa es que, por ejemplo, nosotros, o sea, yo, vivimos en una situación muy diferente. Nosotros no utilizábamos celulares. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial, el internet, han influido tanto, o sea, que prácticamente un joven si no tiene el celular no tiene vida. ¿Sí? Entonces, eso también hace que tú te alejes de los seres queridos que están a tu lado. ¿Sí? Por ejemplo, por eso no interactúas con tu mamá, no interactúas con tu papá. Peor, va a haber confianza con el papá. Porque el que ahí, por ejemplo, no se le tiene así tanta confianza como tal, es el papá. Es como la persona que yo le tengo como respeto, o sea, yo lo veo como la autoridad de la casa, así, pero yo no converso con él, por ejemplo. ¿Sí? Entonces los jóvenes, ahí lo que toca es incentivarlos. Y yo les decía mucho, por ejemplo, les decía en el Cabildo, ustedes tienen que tratar de buscar a los chicos y conversar con ellos. Les decía, no se queden, no, pues preguntándoles cómo están y ya, no, conversen, qué le pasó, cuántas novias tiene, cómo son sus relaciones. Les decía yo en el Cabildo. Entonces les decía, así es la única manera de que ustedes los tengan con ustedes. Les decía, dígales, acompáñeme a tal evento o a tal cosa o vamos a comer, no sé. Es algo súper raro, Vilma, porque hoy los jóvenes pareciera que estuvieran más juntos, ¿no? Por la conexión del celular, se reúnen más, pero están al mismo tiempo juntos, pero más separados de su individualidad. Exacto. ¿Cierto? ¿No? Porque se juntan para, no sé, para las bicicletas, para jugar Xbox, para incluso consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Pero en ese estar juntos ninguno se interesa por la vida personal, por la vida privada del otro, ¿no? Porque como tú dices, es que preguntar, ellos están así, ¿no? O sea, están juntos como estamos tú y yo, pero están aislados, ¿sí? Hay una barrera así, hay una barrera que ellos los separa, ¿sí? O sea, pueden pasarla bien el rato, sí, perfecto. Y pueden estar también con el celular, perfecto. Pero no, son personas muy vacías, considero yo. Y el problema es que, por ejemplo, ese vacío es que te lleva, por ejemplo, a tener ideas suicidas. Porque no cuentas con nadie, no conversas con nadie, ¿sí? No conversas realmente con nadie. Con nadie, ese realmente no existe, la verdad. O sea, conversas lo normal, ¿sí? No, y eso es lo que deberíamos tratar como de trabajar, por ejemplo, en Pupiales, porque Pupiales tiene altos niveles de suicidio. Yo no sé por qué pasó ahí. Y es por eso, porque no hay como unos entornos familiares donde el chico o la chica o el niño o la niña se sientan protegidos. Tú decías algo súper interesante ahorita y es que tenemos muchas familias disfuncionales, ¿no? Y a veces cuando uno piensa en lo disfuncional, piensa en una mamá que está criando a un hijo sola, a un papá que vive con sus hijos y estos hijos no tienen la presencia de una mamá, o unos padres divorciados, ¿no? Uno a veces piensa la disfuncionalidad desde allí, pero tú mencionabas algo muy interesante y es que a veces puede estar papá y mamá y ser una familia nuclear que aparentemente es perfecta, pero que no funciona. Mira, de todas las intervenciones que yo he tenido, por ejemplo, con familias, yo he visto que hay mamá, hijos, y son familias más normales y funcionales que una familia nuclear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las familias, por ejemplo,
nucleares que tienen papá, mamá e hijos y son unas familias que aparentemente ante la sociedad son normales, son disfuncionales. Y si tú las llegas a estudiar desde su fondo, o sea, desde adentro, tú miras que tienen muchos problemas que no los han podido solucionar y los han dejado pasar, y es ahí donde les afecta a los chicos. Vilma, desde tu perspectiva, ¿cuál es como esa diferencia entre una familia? Pues porque todas las familias tenemos evidentemente problemas, ¿no? No creo que haya una familia que sea perfecta realmente, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una familia que atraviesa problemas, etcétera, y una familia que es disfuncional? La familia que atraviesa problemas es una familia que puede tener esa capacidad de solucionar los problemas. O sea, es una familia que de una u otra forma dialoga, o sea, o conversa, porque en las familias disfuncionales a veces no hay ese diálogo, ¿sí? En cambio, la familia disfuncional atraviesa muchos problemas, aunque no siempre, ¿no? ¿Sí? Porque, como te explicaba, lo disfuncional no quiere decir que ves una madre soltera y con sus hijos y sea disfuncional, no. ¿Sí? O que un papá, por ejemplo, le hayan dejado los hijos, sea viudo y tuvo que criarlos, ¿sí? No siempre. Pero la disfuncionalidad, pienso yo, que viene es de esos entornos negativos. Ahí está la diferencia, ¿ya? Los entornos negativos donde uno se desarrolla como persona, como ser humano. Por eso los niños, creo yo que el entorno familiar es muy importante para su desarrollo, es la casa. Por eso la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad. Yo conozco familias que son papá, mamá, hijos, pero son muy disfuncionales. Por ejemplo, el niño es desobediente, el niño es grosero, la mandan a llamar allá del colegio X o Y situación y no van. Entonces son familias disfuncionales, pero no dialogan, por ejemplo. O sea, puede ser que al niño le den todos los gustos y eso no es bueno. ¿Sí? En cambio, tú miras, por ejemplo, intervienes una familia que tiene bajos recursos económicos, a veces ellos, pues, con lo poco que tienen, logran cómo sostenerse, pero es una familia feliz y no tiene esos problemas de disfuncionalidad. Sí, eso. Así es. Bueno, Vilma, y como volviendo un poco sobre tu vida, ¿no? Tú nos has comentado un poco la condición que tienes y me gustaría preguntarte cómo tú recuerdas tu infancia, tu adolescencia y cómo atravesaste pues esas etapas fundamentales de la vida de cualquier ser humano pues en esa condición. Me di cuenta que tenía como la condición porque cuando yo era niña pues todos se iban a jugar y yo también jugaba con los niños, con mi hermana más que todo. Y unos familiares que tenían por ahí. Me acuerdo una vez allá en San Marcos, había un árbol así súper grande, ¿no? Todos se subieron, imagínate. Y yo no me pude subir y me caí más encima. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, no, pues si ellos se suben, yo también me subo. Claro, o sea, ¿por qué no podría hacerlo? ¿Por qué no podría hacerlo? Y yo decía, no, ellos no me decían, no lo haga, yo lo hacía, pum, abajo. Mientras que por acá, si te das cuenta, por acá, por el ramal por donde vimos esa vez, ¿te acuerdas de San Marcos? Había un poco de puentes, me imagino que todavía están. Y yo no podía pasar los puentes, yo terminaba como caída. Pero no fueron experiencias negativas, ¿no? O sea, por eso no me traumé. Sí fue algo más bonito. Entonces, desde ahí empecé, decía, no, yo tengo que ser como más fuerte, ¿sí me entiendes? Y desde ahí empezó como esa resiliencia. Esa resiliencia, sí. O sea, no, pues me caí. Y no era que yo me quería caer, era porque yo no tenía como ese equilibrio, esa estabilidad hacia la parte de acá. Fue que después ya me hicieron la cirugía de la pierna y pues ya quedé normal, entonces sí, ahora sí ya no me caigo. A ver, ¿qué más te cuento? Pues la niñez normal, yo era una niña que jugaba bastante, sí me relacionaba con los demás niños, nunca fui rechazada por eso, ¿sí? Las profesoras nunca me rechazaron en ningún sentido, ninguna profesora de las que yo tuve, a pesar de que las profesoras de antes eran muy jodidas, pero no, normal. Eso fue en la parte de primaria. Sí, una vez también pues por no tener la estabilidad que te decía, me fui por una bicicleta, eso me caí, me raspé todo esto. Sí, entonces decía, no, pero yo tengo que aprender, decía, yo tengo que manejar la bicicleta, porque claro, pero sí aprendí, sí. Después en la adolescencia pues ya empezaron como los pretendientes y todos los chicos. Entonces nosotros, por ejemplo, en el colegio que en José María sabíamos organizar
discotecas, Minitecas. minitecas para recolectar fondos para irnos de excursión, ¿no? Y era chévere, pues porque, ay, no, decía uno, llega pues el fin de semana y eso eran unas rumbas, unas rumbísimas, pero no, y tampoco no, o sea, no tuve como... ¿Nunca te hicieron sentir distinta? No, nunca me hicieron sentir distinta. Eso también me preguntaba el traumatólogo. ¿Usted ha tenido parejas? Sí, normales. Le decía yo, sí, normales, claro, sí, obvio, decía, si tú eres normal. Entonces, nunca tampoco he tenido ese tipo de... Sí, pero creo que es una duda como común, podríamos decir, ¿no? En las personas, ¿no? Porque a veces, pues, creo que esa estigmatización que a veces tenemos, o bueno, ese desconocimiento nos lleva a pensar que una persona que tiene una condición diferente en cualquier sentido no puede tener una vida normal como lo tendría otra persona, ¿no? Y pues es mentira, como tú lo dices. Sí, o sea, eso es un paradigma que se rompe, ¿sí me entiendes? No, o sea, situaciones normales, sí, pues después ya viene la adultez, pero pues no, yo no me he casado, pero pues igual tampoco ha habido ese rechazo porque... No ha sido por eso. No simplemente he estado acá en José María, yo he estado en Ipiales, he estado en Pasto, y no. Entonces eso ha sido normal en mi vida. He logrado, no, pues digámoslo así, tener una vida normal, como tú ya te has dado cuenta, ¿sí? Yo soy independiente, como te decía, pues mi casa está en Pasto, tengo en Pasto mis cosas, vivo de manera independiente, trabajo de manera independiente, desarrollo los trabajos que hay que hacer en la carrera más que todo, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen a trabajar en esto, yo lo hago, se trabaja y normal. Tampoco ha habido y nunca te miras desde como una limitación, siempre como tú lo dices, o sea, yo me esfuerzo, yo lo hago, yo sí puedo. Yo sí puedo, exacto. Entonces esas es como las palabras sabias que yo tengo. Sí, por ejemplo, en los trabajos también, porque hay veces que tú sabes, la gente dice, no, esta persona con discapacidad no la podemos contratar. Y yo he visto casos, sí, pero acá no. No, entonces sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha discapacidad es una palabra enorme, pero si tú la sabes, o sea, desglosar y manejar, pues la puedes sobrellevar en ese sentido. Sí. ¿Qué crees, Vilma, que es algo que tú quisieras que la gente conozca sobre ti, sobre tu vida, que no conoce la gente? O sea, la superación personal, pienso yo, ¿no? O sea, esa palabra, por ejemplo, resiliencia me gusta mucho. Que uno tiene que ser resiliente y no solo en esto, en este tipo de situaciones, en el ámbito de todas las personas normal, ¿sí? Si tú eres resiliente, sabes enfrentarte a las cosas, porque los problemas vienen todos los días, tenemos problemas. Y eso es lo que nos hace ser humanos, es que si no tuviéramos problemas fuera súper aburrido todo. ¿Crees que la resiliencia es algo que uno construye de manera individual o es algo que también se fomenta en la familia, en los entornos? No, se fomenta en la familia y en los entornos. Por ejemplo, en mi familia, o sea, yo he recibido mucho apoyo de mi familia, de todos los de mi casa, ¿sí? Ellos nunca han dicho, no, pero es que usted no puede en esto, que usted esto, nunca. O sea, ellos he dicho, yo quiero hacer esto, hágalo. Yo quiero irme a trabajar allá, hágalo. Yo quiero hacer esto, hágalo, ¿sí? Incluso tu papá habla con mucho orgullo de ti cuando dice, yo tengo una hija, es trabajadora social y ella está trabajando en tal lugar. O sea, nunca te mira como desde esa limitación. No, exacto. Entonces, yo pienso que la familia es como algo fundamental para uno, ¿no? Sí. Sí, pues, o sea, mi papá, lo que es mi mamá, mis hermanos, por ejemplo, tú sabes que a mi hermana que es Yaniri, ellos también, mis sobrinos, incluso ellos, o sea, a uno lo ven como ese ejemplo a seguir, ¿sí me entiendes? Qué chévere que yo sea como ese ejemplo, ¿sí me entiendes? Incluso yo en trabajos que he tenido, en poblaciones que yo he trabajado, dicen, no, es que usted es un ejemplo, hay que ser como ella. Entonces, como interesante, dice uno, qué bonito eso, que uno le diga, no, es que inspires a otras personas a salir adelante. Y no solo personas con discapacidad, no, porque uno no se va a encontrar una persona ahí con todas las veces, no. Tú vas a atender personas que tienen una vida cotidiana normal y que son normales, ¿sí? Entonces, ese es como el ejemplo. La verdad, yo pienso que me he superado bastante, he desarrollado lo que más
Me gusta que, o sea, lo de la carrera la he trabajado en diferentes formas, en diferentes espacios, en Te has diferentes arriesgado de todo. entornos, sí, y yo no simplemente he trabajado, no, pupiales y de ahí no salir, no, yo he trabajado en Pasto, he trabajado casi el departamento de Nariño, me he ido por Tumaco, he andado en lancha, he caminado hartísimo. Por eso la vez que fuimos contigo dije, no, pues cómo no voy a poder caminar. Sino que creo que estoy un poco, ¿verdad? Dije yo. pero de lo demás normal. Sí, sí, o sea, he podido, no, y lo bonito es que uno puede conocer gente bonita. ¿Sí? Uno puede conocer gente bonita de la cual puede aprender. Claro que de las personas negativas también aprendes y aprendes más todavía. ¿Sí? Sí, Vilma, así es. Bueno, me gustaría que les podamos compartir un mensaje de manera más especial como a esas mamitas, a esos papitos, a las familias que acompañan a un niño que nace con una condición diferente, y cualquiera que sea, ¿no? Porque no solo cuando hablamos de una condición diferente está la discapacidad, sino, no sé, su identidad de género, bueno, etcétera, muchas cosas, sí. ¿No? A nivel físico, algo, ¿no? Y que hoy por hoy pues se enfrentan a un escenario un poco más difícil, podría decir, sí. ¿No? En donde en los colegios hay bullying, hay comentarios, discriminación, sí, discriminación, ¿no? No siempre, no quiero decir que sea siempre, pero creo que muchas veces pasa, ¿no? Entonces creo que un mensaje de tu parte, que eres una persona que lo ha vivido en carne propia, pero que también tienes una formación profesional que tiene que ver mucho con las familias, ¿qué les dirías a ellos? Pues yo les diría a ellos que no se den por vencidos, ¿no? Más que todo las mamitas o los papitos que tienen, por ejemplo, los niños o que tienen los niños un problema de discapacidad, que no se den por vencidos, que salgan adelante, que busquen esas formas de que el niño esté bien, a pesar de que va a haber muchos obstáculos. Por ejemplo, no les van a autorizar medicamentos, muchas barreras va a haber muchas barreras en todos los sentidos. Por ejemplo, no los van a querer atender, en el colegio les van a hacer bullying, y muchas veces las mamitas se van a sentir cansadas, ¿sí? Entonces es como darles ese mensaje de aliento, de que busquen ayuda profesional, de que busquen orientación profesional, o sea, de que busquen, por ejemplo, una persona que los pueda apoyar. No, pues sí, ellos necesitan mucho la parte económica, porque necesitan, por ejemplo, una silla de ruedas, van a necesitar unos audífonos, van a necesitar moletos, caminadores, ¿sí? Entonces, que se busquen, por ejemplo, redes de apoyo, se llama eso, redes de apoyo donde ellos pueden recibir esas ayudas para que no se sientan tan solos, ¿sí? También creo que es importante que los papás se puedan informar, ¿no? Sobre la discapacidad de sus hijos, para que en cualquier institución o contexto al que se enfrenten, pues puedan también defender los derechos que tienen las personas con discapacidad, y más allá de las personas con discapacidad, los derechos que tienen como seres humanos. Como seres humanos. Es que nosotros tenemos que enseñarle a la gente que ellos son seres humanos, no son personas con discapacidad, porque apenas al decirle así, lo estás limitando, lo estás encasillando. Por eso nos decían en algún momento que ellos son personas con capacidades especiales. Suena mejor a decirle, oh, está discapacitada, ¿sí me entiendes? Entonces es como darles ese mensaje, que sigan adelante, o sea, que no se queden quietos, que busquen cómo, que exploren, que aprendan, o sea, y que exijan también, porque ellos también tienen derechos. Bueno, Vilma, 3 palabras que te identifiquen hoy por hoy como la mujer que eres. Como la mujer que soy, a ver, pues yo sería fuerte, sería resiliente, y como salir adelante, como adelante, sería la otra palabra. ¿Y cuál es la meta que tienes para tu vida hoy? La meta que yo tengo ahorita es, yo me quiero hacer una maestría, todavía no la he podido hacer porque tengo otras necesidades, digámoslo así, más que todo personales. Sí, yo me quisiera hacer una maestría como en algo de derechos humanos, siempre me ha llamado la atención, ¿sí? Porque es trabajar la parte humana, ¿sí?
Y ahí podríamos trabajar con todas las poblaciones que ya te he mencionado, porque siempre es, cuando uno está manejando una población en el campo que tú estés, siempre es recordarle con los que trabajamos que hay que rescatar y respetarles esos derechos que ellos tienen, las personas. Así es. Bueno, Vilma, yo cuando hago este tipo de entrevistas siempre he tenido la convicción de que cuando tú cuentas tu historia o cuentas un pedacito de tu vida y en el otro lado de la pantalla puede haber una persona que se inspire, que le quede algo en su mente de lo que tú dices, ¿no? Que aprenda algo incluso, ¿no? Entonces, para cerrar esta entrevista me gustaría que tú nos cuentes qué es lo que quisieras que la persona que está del otro lado recuerde o se le quede de esa entrevista que hemos tenido hoy. Busquen más espacios con las familias, o sea, que interactúen más con los seres que se quiere, ¿sí? Que pues el internet tú lo miras, estás un ratico y, o sea, bonito, pero no, como te decía, que fomenten más ese diálogo. Que yo también les decía allá en el Cabildo, abrácese, no es que ustedes no se abrazan, les decía, ¿sí? Es una manera de dar cariño. Entonces sería bueno de que con sus seres queridos, con quienes vivan, con quienes estén, hasta incluso la gente que trabaja, que se abracen, ¿sí? Que sean más empáticos, porque a veces en los trabajos somos bien indiferentes, o sea, yo soy yo, trabajo yo con yo, mi trabajo y se acabó. No, hay que ser empáticos. Y lo mismo en las familias, que los papitos logren entablar las conversaciones con sus hijos, con sus nietos, que los aprovechen en este tiempo, porque los papás, yo les decía, a los papás hay que aprovecharlos, les decía a muchos, hay que aprovecharlos porque los papás no son eternos, los hijos tampoco, los nietos menos, entonces nosotros somos pasajeros y todo el mundo así de pasa. Entonces ese sería el mensaje, a que continuemos cultivando esa vida familiar que tanta falta nos hace, ese diálogo familiar que tanta falta nos hace. Ese sería el mensaje. Así es, Vilma. Bueno, a mí sí me gustaría que la gente se quedara con algo que he aprendido de ti, y es que nunca nada es una limitación si tú solo te miras desde las oportunidades, desde el crecimiento, desde tener una mente positiva y de siempre querer salir adelante. Y eso ha sido como lo más bonito de tu historia, que me ha inspirado a querer que la gente conozca un poco de ti, Vilma. Gracias. Y te agradezco pues por haber estado aquí en Fragmentos, por haber compartido nuevamente tu historia con todas las personas que nos van a ver. Y bueno, gracias, Vilma, ha sido una bonita conversación. Listo, gracias a ti también.